Una pregunta que muchos se hacen en este momento es la siguiente: ¿habrá o no habrá en esta ocasión borrón y cuenta nueva? Con el ir y el devenir del tiempo, los dominicanos siempre hemos esperado que se haga justicia en cuanto a la corrupción administrativa que ha permeado a los gobiernos que, luego de la época de Trujillo, se presumen democráticos. Y decimos se presumen porque a los gobiernos de Balaguer en este sentido hay que ponerles un asterisco. Ahora bien, desde que estamos en vida democrática, hay un elemento que ha impedido que se haga justicia a los corruptos, a los que atentan contra el erario. Ese elemento se llama borrón y cuenta nueva. Para este análisis vamos a hacer un recorrido cronológico e histórico desde 1966 hasta la fecha. Miren, en los 12 años de Balaguer, que recordemos, nadie cayó preso ni pisó la cárcel por haber cometido algún acto de corrupción. Y recordemos que se habla de que en la época de Balaguer se hicieron 300 nuevos millonarios. Millonarios más, millonarios menos, pero se hicieron muchos. Y una frase que confirma que en esos 12 años se hicieron muchas diabluras contra el erario es la famosa frase del doctor Balaguer: la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Además, el mismo casi caudillo dijo que muchos de sus funcionarios eran insaciables. Balaguer abandona el poder en 1978 y es ahí cuando el famoso borrón y cuenta nueva inicia su peregrinaje en la administración pública. Claro, concomitantemente con el deseo de la sociedad de que se hiciera justicia contra los corruptos de los 12 años de Balaguer. Quizás por razones de contrapeso, Antonio Guzmán Fernández y su gobierno hicieron muy poco o no hicieron nada para llevar a los corruptos a la cárcel. De hecho, creemos, si mal no recordamos, que la frase borrón y cuenta nueva pudo haber salido de la propia voz del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández. Antes de entregar el poder en 1982, don Antonio Guzmán Fernández pone fin a su vida trágicamente. Algunos argumentaron en ese momento que en esto influyó las amenazas que recibía de compañeros de su mismo partido que asumirían el poder, que lo amenazaban por ciertos actos de corrupción que se cometieron en el gobierno del extinto presidente. También se dice que influyó algunos actos cometidos por personas de su cerco familiar. Ahora bien, no se podía esperar que en un gobierno continuidad del mismo partido los corruptos fueran a la cárcel o fueran juzgados, porque eran del mismo partido, es decir, del PRD. En esos 4 años también hubo borrón y cuenta nueva. Siguiendo con nuestro recuento cronológico, Balaguer increíblemente vuelve al poder en 1986. Y algunos podrían pensar que, bueno, aquí sí que no hubo borrón y cuenta nueva por aquello de que Salvador Jorge Blanco fue juzgado y llevado a la cárcel. Pero no fue que no hubo borrón y cuenta nueva, sino que algunos personajes parece que le recomendaron al doctor Balaguer que había que actuar contra el expresidente y que había algunos actos de corrupción que se cometieron en su gobierno. Pero no era que había intención de sanear la administración pública, no. Lo que pasa es que si Balaguer volvió, ¿por qué no podía hacerlo Jorge Blanco? O sea, no fue cuestión de sanear la administración pública, sino más bien minimizar al saliente presidente, quizás descuartizar al partido que había sacado a Balaguer del poder. De hecho, nadie más fue molestado de esa administración, todo se cayó, por tanto, sí hubo borrón y cuenta nueva. Luego de los líos de 1994, del famoso pacto, Balaguer se ve obligado a dejar el poder para 1996. ¿Y quién gana la presidencia? Leonel Fernández del PLD, pero claro está, patrocinado por Balaguer, el Partido Reformista, otras fuerzas en el famoso Acuerdo Patriótico. Ahora bien, aquel que pensara que Leonel Fernández iba a actuar contra los actos de corrupción de los gobiernos de Balaguer era un iluso. Ahí el borrón y cuenta nueva fue por agradecimiento, por obligación y por pago o por paga. Ningún funcionario de esos gobiernos de Balaguer pisó la cárcel. Para el año 2000, Danilo Medina y el PLD pierden las elecciones y asume Hipólito Mejía. Ahí hubo algunos amagos, como dice el dominicano, algunos hallantes, de enfrentar
la corrupción y a los corruptos del pasado gobierno de Leonel Fernández, 96-2000. Algunos de hecho fueron juzgados y pisaron la cárcel. Cuando Leonel Fernández fue a protestar, a defender a sus compañeros, fue repelido a bombazos. Recuerden que se asiló en una clínica casi asfixiándose. Y ahí es que Hipólito dice, los expresidentes son intocables y que dejaran a Leonelito tranquilo. O sea que en cierta forma sí hubo borrón y cuenta nueva en el gobierno de Hipólito Mejía. Leonel Fernández se retorna al poder en el 2004. Se dice el único caso en la historia de un presidente que pierde unas elecciones y vuelve 4 años después. Lo primero que hizo Leonel Fernández como buen compañero de partido fue limpiar los expedientes de los compañeritos que fueron juzgados en el gobierno de Hipólito Mejía, por la justicia del gobierno de Hipólito Mejía. Ahora bien, 16 años de administración morada. Se dice que son los gobiernos más corruptos de la historia. Nadie podía esperar que se actuara contra la corrupción. Es decir, en sus 8 años de gobierno, Leonel no iba a actuar contra sus propios compañeros. Además, tampoco usted podía esperar que Danilo Medina actuara contra los actos de corrupción del gobierno de Leonel Fernández cuando éste le ayudó bastante a llegar al poder, aunque después Danilo de malagradecido dijo que no. Ahora bien, fueron 16 años de borrón y cuenta nueva. Y finalmente llegamos a Luis Abinader, recién estrenado presidente de la República. Esta parte la vamos a analizar con 3 elementos importantes. Primero, un presidente nuevo que no tiene cola que le pisen, no tiene pasado político en la administración pública. Segundo, una sociedad ansiosa, ávida de que se haga justicia. Y tercero, se dan los pasos para que haya una justicia independiente, quizás entre comillas, pero independiente. Entonces, la pregunta es, ¿habrá o no habrá borrón y cuenta nueva? Nosotros pensamos que no, por una sencilla razón. La sociedad no está dispuesta a que los políticos se sigan burlando de nosotros, se queden con nuestro dinero y sigan en el circo político como si nada.